Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, Ahora es cuando dicen hola, chicos. ¿Verdad? Bueno, continuando ahora con nuestra unidad, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, profe. Eh, Sobre la unidad 2, no hay ninguna consulta al respecto sobre el contrato de trabajo. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Bien, Sí, profe. profe, se escucha. Sobre la unidad 2, ¿no tienen alguna consulta, alguna duda? No, profe, todo muy claro. O sea, a mí lo que me pareció un poco así, medio llamativo, vamos a decirle, es que ayer ya era la fecha de entrega en la plataforma y yo pensaba que era hoy y hoy recién revisé la materia porque yo reviso así por día, pues, tipo, hoy tengo legislación, entonces hoy reviso y me pongo al día más o menos así. Yo sé que no debería tanto de ser así, pero eso me pareció llamativo que... Yo le puse nomás una fecha límite que era de ayer, pero se puede hasta abajo. Ese es el plazo máximo, el plazo de gracia que da la plataforma. ¿Hasta cuándo, profe? Hasta el 15, si no estoy equivocado. Ah, ok, profe. Ok, Pero profe, gracias, sí, eso nomás. voy a aclarar eso en un mensaje después porque ahora no puedo acceder a la plataforma y una vez que acceda, respondo en el foro. Dale, profe. ¿Otra duda al respecto? Muy No, claro el profe. contenido. Todo súper bien, profe. Bueno, hoy vamos a hablar de la unidad 3. No sé si llegaron a descargar todavía nada de la plataforma. Sí, algo de la carga horaria creo que era. Sí, sí. Específicamente la unidad trata las condiciones generales del trabajo. O sea, esas condiciones habla de la duración, de los descansos legales y las vacaciones. Esos son los tres que encuadran y hoy vamos a hablar así a grandes rasgos sobre ellos. No sé si el retorno me escuchan bien, entrecortado, si me avisan. ¿Me llegaron a escuchar la última parte? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. ahí compartí en la plataforma, creo que se adelantó mucho, ahí con el trabajo. Dentro de esas condiciones vamos a hablar en qué consiste, o sea, nada, la duración máxima. Vamos a hablar de los descansos legales, que son o sea, por día, semanales, y los descansos que son obligatorios, que son los feriados. Y vamos a hablar de las vacaciones, perdón, de las vacaciones. Eh, Como primer punto, el material, o sea, la unidad, habla de lo que es la jornada de trabajo efectivo. Y acá lo que quiero hacer mención nuevamente, para mí, quiero hacer mención específicamente en el artículo 193. Hablo y repito, donde todas las veces que nos conectamos, repito esta cosa, que la dependencia del, del trabajador con el empleador. Y el 193 habla que se considera jornada de trabajo efectivo durante el cual el trabajador permanece, mejor dicho, a disposición del empleador. Es decir, de ahí la subordinación. La jornada de trabajo es todo el tiempo en que el trabajador se encuentra a disposición del empleador.
Eso es lo que se entiende por jornada de trabajo. Es decir, todo ese día, todo un día, dentro de los horarios que se encuentra a disposición del empleador, el trabajador. Ese es lo que se considera jornada de trabajo. Clases de jornadas, dice. Hay 3 tipos de clases de jornadas, que son las diurnas, nocturnas, y hay una tercera que es la mixta. La jornada diurna habla de que no puede excederse de 8 horas diarias y 48 horas semanales. Las nocturnas son 7 horas y 42 horas durante la semana. O sea, ese es el plazo máximo de duración. El diurno es el que se ejecuta entre las 6 y las 20 horas. Es decir, a partir de las 6 de la mañana hasta las 20 horas se considera trabajo diurno. Y trabajo nocturno se considera desde las 20 hasta las 6 de la mañana. Eso es lo que se considera trabajo nocturno. Después le había citado lo que es la jornada mixta. La jornada mixta es la que se encuadra, o sea, hay una parte de diurno y hay una parte de nocturno. Por eso su nombre es mixta, o sea, se compone de esos dos. Y el tiempo, su duración máxima es de 7 horas y media y 45 horas a la semana. ¿Consulta hasta acá? No, profe. Acá hay Ninguno, profe. Bueno, aquí hay una jornada para menores de 18 años de edad, dice. Para saber con exactitud, vamos a recurrir al artículo 58 del CNA. El CNA significa Código de la Niñez y Adolescencia. El CT significa Código del Trabajo, entre paréntesis. Al hablar, el artículo 58 habla de la jornada de trabajo para los menores adolescentes. Ahora, entre paréntesis, nuevamente, el Código de la Niñez dice, o sea, de la niñez y adolescencia, hay una parte que considera niño hasta los 14 años de edad. Pasados los 14 años de edad, hasta los 18 años, lo considera adolescente. Es una presunción legal al respecto. Y lo que habla el trabajo de menores solamente es para adolescentes. Los niños, según la ley, no deben trabajar. Y el horario de trabajo, les había creo que mencionado, es de 4 horas diarias. Entre los que cumple de 14 hasta 16 años. Y el adolescente de 16 a 18 años es de 6 horas. O sea, no debe superar ese horario. El último caso, si está estudiando también, la norma dice que solamente 4 horas debe trabajar. Y las condiciones peligrosas o en condiciones penosas, lugares insalubres o trabajadores insalubres, solamente la jornada máxima es de 6 horas. Trabajo extraordinario. ¿Qué entienden por trabajo extraordinario? ¿Horas extra o nada que ver? Sí, son las horas extras. Es decir, horas extras dentro de la jornada del trabajo. Es decir, realizar un trabajo dentro del horario normal de ese horario de dependencia. Ese horario de dependencia era de 8 horas diarias para lo que son las diurnas, y el trabajo extraordinario es cuando se aumenta esas horas de la jornada de trabajo. El artículo 201 habla que solamente puede exceder de 3 horas diarias. Máximo 3 horas debe exceder esa jornada de trabajo, lo que son considerados extraordinarios y que se deberán tener una remuneración aparte de las 8 horas, otra remuneración. Y hay casos en que el trabajador está obligado a trabajar, sí o sí, o sea, no puede negarse a trabajar el trabajador. Y son los casos que cita el artículo 202,
que si hay, por ejemplo, un accidente ocurrido, hay un riesgo inminente, cuando son reparaciones urgentes de maquinarias, etcétera, lo que cita el artículo 202. También habla en la última parte caso de prohibición absoluta de trabajar horas extras. Ahí se refiere a los menores. O sea, los menores no deben en ningún caso realizar horas extras. Dice trabajadores para quienes no rigen la jornada legal. Es decir, el artículo 205 nos cita que se quedarán excluidos de la jornada de trabajo los gerentes, los serenos, los que cumplan su cometido. O sea, por citar un ejemplo, o sea, el 205. Y la última parte habla que a los efectos de la remuneración, el excedente de 8 horas será pagado sin recargo. Vamos a retroceder, me olvidé de este detalle. Las horas extras se pagarán con un recargo. Es decir, no será considerado como jornada de trabajo, se va a pagar con, es lo que establece acá más arriba, les digo, que era el artículo 234, habla, serán pagadas con un 50% sobre el salario convenido. Es decir, al dividir la jornada, el salario diario, se tiene que dividir por las 8 horas, las horas, y después multiplicar esas 3 o las horas realizadas, al final agregarle un 50% de esas horas extras. La distribución de la jornada ordinaria. Acá lo que vamos a retroceder otra vez, cómo se distribuye esa jornada de trabajo. En dos tiempos o secciones, dice específicamente en dos secciones, con un descanso intermedio que se adopte racionalmente a la naturaleza de trabajo o las necesidades de los trabajadores, el cual no será menor de media hora. El tiempo de este descanso no se computa como jornada de trabajo. Esa jornada de trabajo comienza desde la hora fijada, desde el momento en que el trabajador se encuentra a disposición, por llamarlo así, del empleador. Sí o sí tiene que tener esa jornada, o sea, esas 8 horas, dividirse en dos, con un descanso mínimo de 30 minutos, que es la mayoría de las veces lo que es para el almuerzo. ¿Alguna duda, consulta? Profe, una pregunta. Sí. En cuanto al cobro de si es sueldo mínimo, también no hay una ley que rige para los adolescentes que trabajan, o sea, menores de edad, o tienen que cobrar sueldo mínimo o menos. Sueldo mínimo. Es lo que garantiza la norma. Nadie debe ganar menos el sueldo mínimo, a excepción de algunos trabajos que son, por ejemplo, el caso de los rurales, que establecen un pago menor a lo que establece el mínimo legal. Anteriormente era también lo que son los servicios domésticos, que eran el 60%, ahora con una nueva ley que salió el año pasado o antepasado, si no estoy equivocado, el servicio doméstico también pasa a ganar el 100% de lo que es el jornal mínimo, 100% del salario mínimo. Pero a tu pregunta, el trabajo de menores se rige como un trabajador normal. O sea, debe ganar, si ese trabajo que realiza no está garantizado dentro de las excepciones, como sea el trabajo rural, debe ganar el salario mínimo. Gracias, profe. ¿Se llegó a contestar la pregunta? Sí, profe. Bueno, Gracias. vamos a seguir pasando. Obligaciones de las empresas respecto a las horas y las horas extras. Habla que deberán fijarse carteles en relación a los horarios. Esa es una norma. Por eso cuando nos vamos a un comercio o cualquier parte vemos horario de trabajo, tantas horas, de tal hora a tal hora, dice. O sea, y vemos que se cumplen las 8 horas. Eso es, si no pone
ese cartel, como lo establece la norma, son pasibles de multa. Y en el caso de las horas extras deben anotarse. Compensación a las horas perdidas en caso de suspensión colectiva de trabajo. Eso es cuando se quiera recuperar algunos casos. No será considerado horas extras. El trabajo nocturno necesita una autorización para realizar ese trabajo nocturno. Es lo que establece el artículo 208 y en el 209 establece la autoridad administrativa, es decir, quién debe otorgar ese permiso, que es la autoridad administrativa, en este caso el Ministerio de Trabajo. Establecimiento de trabajo continuo, que habla que también necesita una autorización para que trabaje en forma continua. Es decir, lo que pasa en la azucarera en tiempo de zafra, que hay un trabajo continuo y se rotan los personales. No pasa a mí. De los descansos legales. Les había citado al inicio los descansos legales. Hay 3 descansos, por citarlo así, que son los descansos diarios, los descansos semanales y por último son los descansos obligatorios, que son los feriados establecidos en la ley. Los descansos diarios se refiere a que habla el artículo 212 que después de la terminación se concederá a los trabajos un periodo de descanso ininterrumpido de 10 horas por lo menos. O sea, termina sus 8 horas y tiene que descansar como mínimo 10 horas para volver a empezar su jornada al día siguiente. O si trabaja nocturno, dentro de esa tarde. También habla del descanso semanal, que es normalmente domingo, dice la norma. Pero en casos excepcionales se puede eso trasladar a otro día. En vez de domingo, tiene 24 horas de descanso, un lunes, un martes, un miércoles. En los casos establecidos siguientemente. Por citar, por ejemplo, uno que hace dentro de la ANDA o de la CLIPS en este caso, o dentro de la ESAP, tiene que cumplir una guardia, que es lo que cita uno de los casos que puede citarse la norma, y en ese caso su descanso semanal se traslada a un día de aquí, o sea, puede ser martes, miércoles, depende de la utilidad de la empresa y cómo se llega a un acuerdo. Y el último punto, el último tipo o sea, la última clase, que es el descanso obligatorio, que son los feriados. Sí o sí se descansa. Habla de la planilla especial, que los empleadores deberán confeccionar una planilla especial con los nombres de los trabajadores ocupados en las circunstancias previstas, con los turnos y descansos compensatorios correspondientes a cada uno de ellos. ¿Alguna consulta sobre descansos legales? No, profe. Bueno, la última parte de la unidad habla de las vacaciones. Y lo que me interesa a mí es el cómputo de cómo se calculan las vacaciones. Y hay 3 cómputos. Para los trabajadores, hasta 5 años son 12 días hábiles corridos. Para los trabajadores con más de 5 años y hasta 10 años de antigüedad son 18 días corridos. Y para los trabajadores con más de 10 años de antigüedad son 30 días corridos. O sea, es decir, por eso es 12, 18 y 30 días son las vacaciones. Depende de la antigüedad de esa vacación. Es decir, hasta 5 años son 12 días hábiles. Pasando 5 hasta 10 años de antigüedad son 18 días corridos. Y pasando los 10 años, o sea, a partir de 11 para arriba, son 30 días corridos. No sé si quedó claro en ese punto, alguna duda al respecto. Profe, y en caso de, por ejemplo, de una solicitud médica o algo, Una solicitud médica de... o sea, por ejemplo, con un certificado médico, por ejemplo, tipo que pidas, ¿eso afecta en tu vacaciones o no afecta en nada? No.
Es decir, o sea, tus permisos, o sea, por reposo de salud, te otorgan vacaciones. O sea, vos por ejemplo, tipo, tuviste reposo, no sé, por un mes, tipo médico, o sea, por reposo médico, y eso después no va a afectar tus vacaciones, tu No, periodo de vacaciones. no, porque se considera todavía trabajado dentro de la empresa. Pero para ese caso específico está el seguro social. Es el seguro Ah, social quien te paga esos días no trabajados en la empresa. Por eso es importante el seguro social. El seguro social no es solo para salud. El seguro social incluye salud, en ese punto específico, por ejemplo, reposos y jubilación, que es el que se aporta esos 3 puntos: salud, reposo y jubilación. Por eso se aporta ese, porque su nombre mismo se llama seguro social. ok, profe. Gracias. Vos trabajaste 11 meses y un mes era reposo por salud. Igual se te tiene que, o sea, se cumple los 1 año porque se considera todavía trabajado a la empresa. Profesor, permiso. Sí, Para los menores de edad también se le da vacaciones remuneradas, ¿verdad? así mismo. Para los menores son toditas las cosas, o sea, toditos los derechos y obligaciones dentro de la jornada mínima, que en ello la única diferencia es que ello es menor, que son 4 o 6 horas. ¿Cuántos días hábiles? Y depende de su antigüedad. Por ejemplo, que en el caso de ellos, trabajando, a no ser que haya trabajado desde los 14, más 5 son 19, ya va a adquirir la mayoría de edad. La mayoría de los menores va a hacer sus vacaciones 12 días, por una cuestión lógica misma de su edad. O sea, no van a decir cuando trabajan ya 6 años, ya van a tener 20 años. Es decir, para que sea 18 días. Está bien. Esa es la duración y escala. Las vacaciones proporcionales. Las vacaciones proporcionales, una escala a partir de los 6 meses, 180 días, sí, 180 días, ya se tiene derecho a unas vacaciones. Es lo que habla el artículo 219, que son vacaciones proporcionales. O sea, no te van a pagar los 12 días, pero va a ser proporcional. ¿Cómo se saca ese proporcional? Por regla de 3. Usted seguramente le es familiar esa regla de 3. ¿O no? ¿Me escuchan? Sí. Nos quedamos en la regla de 3. ¿Conocen la regla de 3, verdad? Para sacar un proporcional, es decir, son 12 días, que son 12 meses, y si son 6 meses, ahí se saca la X, por llamarlo así. No sé si le conocen por otro nombre nomás. El modo de calcular el salario y la época de pago. La época de pago, el 220 habla que dentro de los 6 meses, cumplido el año, se debe de dar esas vacaciones. Dentro de esas, pero se puede dentro de. Y el modo de calcular el salario es de acuerdo al salario que percibe. Se saca los salarios diarios, o sea, para pagarles los 12 días, que son si gana el mínimo o si es superior al mínimo. Compensación en dinero, es decir, si no se lleva a percibir y el trabajador es despedido o renuncia o pasa algunas cosas, entonces tiene el derecho a recibir en dinero esas vacaciones, es decir, que se le pague por esas vacaciones. Ya hablamos de lo que son las vacaciones proporcionales, la acumulación e interrupción de las vacaciones. Esta última parte, las vacaciones no son acumulables, es decir, yo no puedo decir, este año no salgo y el otro año salgo 24 días. A no ser, siempre la norma tiene una excepción, a no ser que se llegue a un acuerdo con el empleador, pero se puede únicamente acumular 2 años. Es decir, no se puede acumular más, no se puede acumular por 5 años de vacaciones y después yo me salgo de vacaciones a los 5 años. Y la interrupción habla que el trabajador sale de vacaciones
y él, por ejemplo, por citar un ejemplo, es el técnico el que repara las cosas, el único que repara, no existe otra persona que repara dentro de la empresa, salió de vacaciones y el empleador le llama sí o sí. En ese caso, el empleador le tiene que pagar todos los viáticos de que, bueno, si está, por ejemplo, en encarnación de vacaciones o más lejos de vacaciones, le tiene que pagar su retorno para que arregle y después continúa sus vacaciones. La última parte habla de la prescripción. Solamente quiero tocar 3 artículos de la prescripción, que es cuando prescriben los derechos. Las vacaciones, si yo no cobro las vacaciones y yo no reclamo las vacaciones, prescriben a los 1 año. La mayoría de los derechos laborales prescribe a los 1 año. Solamente algunos casos es lo que establece el artículo 401, perdón, el artículo 400, que prescriben a los 60 días. Que son, por citar, la acción para una nulidad del contrato celebrado por error, nulidad celebrada por intimidación, la acción de dar por terminado un contrato de trabajo por causas legales, y la acción para reclamar el falta de preaviso, y la acción para reclamar el despido injustificado, que son rubros laborales, pero es más tema jurídico, eso por eso es lo que no vamos a profundizar al respecto. Pero, para tener una idea general, todos los derechos laborales prescriben a los 1 año, a excepción de lo que establece el artículo 400. ¿Alguna duda acá al respecto? ¿Qué sucede? Cuando se le otorga después del plazo de las vacaciones. El plazo es de 6 meses. O sea, dentro de esos 6 meses. Dentro de esos 6 meses. Vence el plazo. El empleador tiene que pagar todo. Sí, o sea, Hay se un le debe. apartado del artículo 223 donde dice que el empleador pagará al trabajador el doble de la respectiva remuneración. Sí, pero ese es un caso más específico. Por eso no, creo que no cité luego acá, porque era más un tema jurídico de esa parte. ¿Me podés decir cómo decía directamente? Porque ahora mismo se me perdió el 223. El artículo 223 Sí. decía que cuando las vacaciones sean otorgadas después del plazo de goce, el empleador pagará al trabajador el doble de la respectiva remuneración, sin perjuicio de descanso. Esa ya es una acción judicial ya que se... Sí, o sea, en realidad no requiere una acción judicial, es lo que decís vos, pero es difícil de que se cumpla sin una petición judicial. Lo que habla es que si no se da, es lo que vos dijiste, dentro de esos 6 meses le tiene que dar las vacaciones. Si Sí. el empleador no le comunica, le debe pagar doble esas vacaciones. Es decir, no se refiere a los días de doble, sino de remuneración. Es decir, se le tiene que multiplicar. Va a ser siempre 12 días, pero con una remuneración doble. Es decir, si le correspondía 12 días por 12 días de trabajo, le tiene que pagar el doble de ese trabajo. Es decir, por citar un X, por esos 12 días son 1 millón. Le tiene que pagar ahora 2 millones. Está bien, gracias. Sí, tenés razón, era un punto específico, por eso no agregué eso al material que adjunté. Bueno, me queda 1 minuto 52, dice. Bueno, ¿alguna otra consulta? Tenemos que definir ya la fecha de examen, profesor. Dentro de 15 ya rendimos. Sí, me tienen que ir avisando directamente, pueden directamente en el foro, en cualquier parte, hacer. Ya nos están dando las indicaciones de cómo hacer el examen. Va a ser unas preguntas múltiples en forma virtual. Vamos a tener una charla al respecto sobre ese punto. Pero, es decir, ya me tienen que avisar qué fecha ustedes ponen para su parcial. Y lo más probable que sea un miércoles. Ok, profe. Está bien. Muchas gracias por compartir. Cualquier duda, cualquier consulta, no duden en escribir en el foro o en mi correo o en mi WhatsApp. O sea, trata de responderle siempre. Está bien, profe. Muchas Bueno, gracias. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, profe.